Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Efeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron, ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Pablo les volvió a preguntar entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron, el bautismo de Juan. Pablo les dijo, el bautismo de Juan era signo de conversión y él decía al pueblo que creyesen en el que iba a venir después, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, bajó sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo fue a la sinagoga y durante 3 meses habló en público del reino de Dios, tratando de persuadirlos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Reyes de la tierra, canten al Señor. Reyes de la tierra, canten al Señor. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipa ellos, como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. Reyes de la tierra, canten al Señor. En cambio, los justos se alegran y gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Canten a Dios, toquen en su honor. Su nombre es el Señor. Reyes de la tierra, canten al Señor. Padre de huérfanos, protector de viudas. Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Reyes de la tierra, canten al Señor. Ya que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannum. gloria a tibi, Domine. The disciples said to En aquel tiempo dijeron los discípulos a Jesús, talking plain. ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Now we realize Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que saliste de Dios. Les contestó Jesús. Jesus answered them, ¿Ahora creen? you believe now. Pues miren, Behold, the hour está para llegar la hora. Mejor, ya ha llegado, en que se dispersen cada cual por su lado y a mí me dejen solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. I have told you this. Les he hablado de esto para que encuentren la paz en mí. In the world En el mundo tendrán luchas, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. verbum Domini. Aus tibi Christe. What a privilege it is. Qué privilegio es estar aquí para celebrar misa esta mañana.
Como dijo el padre, acabo de ser ordenado hace 2 días en la diócesis de Birmingham. Es una alegría en particular estar aquí de regreso, unos 15 años después de que un joven muchacho bautista se unió al coro aquí en EWTN, en la televisora. Efectivamente, Dios obra de formas misteriosas y por eso le damos gracias hoy. Queridos hermanos en Cristo, nuestro Señor ahora ha ascendido al cielo. Estamos en la última semana del tiempo de Pascua. El próximo domingo la iglesia entera celebrará la solemnidad de Pentecostés, el nacimiento de la iglesia, cuando el Señor envió a su Espíritu Santo a todos sus apóstoles y discípulos, enviándolos a todas las naciones a bautizar y a contar las buenas nuevas, a predicar la verdad. En nuestra propia época, por seguro estamos conscientes que para ser verdaderos discípulos del Señor Jesús, no es algo que siempre sea sencillo o seguro. Nuestra realidad, como por seguro lo fue para los primeros discípulos del Señor, es que siempre habrán desafíos, dificultades y tiempos en que nos sentiremos solos, en medio de todos los que están contra nuestro, sin duda, como los primeros apóstoles vivieron. En la primera lectura que tuvimos hoy de los Hechos de los Apóstoles, recordamos la vida que tuvo San Pablo en Roma en los últimos días de su ministerio. Un tiempo relativamente tranquilo antes de lo que se convertiría en la primera de las varias persecuciones del Imperio Romano hacia los cristianos, porque pronto la ciudad de Roma sufriría un gran incendio y desecharían la culpa prontamente a la nueva comunidad cristiana, tanto así que finalmente llevaría al martirio de San Pablo. Muchos de los primeros cristianos se convirtieron en víctimas de estas persecuciones de parte de las autoridades judías o la oposición de parte de las autoridades romanas mismas, porque sencillamente se negaban a ver el reemplazo de su antigua forma de vida por esta fe cristiana. Pero al mismo tiempo hubo muchos judíos y gentiles por igual que estuvieron dispuestos a recibir las palabras de la verdad y a aceptar a nuestro Señor Jesús como Señor y a ser bautizados. Personas que estuvieron dispuestas a darle la espalda a su forma de vida pecaminosa y a aceptar a Cristo, fortaleciendo así los cimientos de la iglesia primitiva. Sin embargo, muchos de ellos finalmente habrían de sufrir persecución, sufrimiento e incluso martirio por su fe, por su rechazo absoluto a la apostasía, incluso encarados ante las fuertes influencias de la sociedad. Así que quizás es solamente en retrospectiva que podemos ver en cierta medida de claridad que si no hubiera sido por la gracia del coraje y valentía y devoción de aquellos primeros que laboraron por el Señor y su iglesia, muchas almas, incluyendo las nuestras, no hubieran recibido el don de la fe como lo tenemos ahora. Así que efectivamente vemos que la sangre de los mártires ha demostrado ser la semilla misma de la fe. Hoy celebramos el memorial de San Carlos Luanga y sus compañeros, quienes fueron conversos cristianos en el país de Uganda. Se convirtieron en cristianos después de que los misioneros fueron a su país para predicar ante ellos y convertirlos a la verdad. Sin embargo, esto también recibió mucha resistencia de parte de aquellos que estaban demasiado ansiosos por erradicar todo indicio de cristianismo como si nunca hubiera existido ahí. Estos nuevos cristianos sufrieron terrible persecución, pero sin embargo, San Carlos Luanga y sus compañeros, quienes habían sido sentenciados a la muerte por su fe, aún así
se negaron a renunciar al Señor Jesús en nombre de la verdad, permanecieron fieles y como resultado finalmente fueron ejecutados. El Papa San Juan Pablo II escribe que la iglesia del nuevo milenio nació de la sangre de los mártires. La sangre de los mártires es la semilla de los cristianos. Se ha dicho que el siglo XX es conocido como el siglo que ha dado a la iglesia más mártires que cualquier otra época en toda la historia de la iglesia. No hace falta buscar muy lejos para ver que esto no es mera especulación piadosa. Los mártires son aquellos que provienen de todas áreas de la vida, todos tipos distintos de clases sociales y razas, diferentes culturas. Son aquellos que han pagado el precio final por su fe, por la defensa de Cristo y de su iglesia. Por esta razón, la iglesia canoniza a estos santos y santas y los llama mártires, porque son santos que ahora interceden por nosotros. Son santos que continúan estimulándonos en nuestras vidas cristianas diarias al continuar nosotros hacia nuestro peregrinaje hacia la Jerusalén celestial. Muchos de estos santos vivieron vidas normales y tuvieron las mismas experiencias, tristezas que nosotros, las mismas dificultades humanas, pero su amor por Dios y su fe fue lo que alimentaba a sus almas y les ayudaba a perseverar por el peregrinaje a pesar de las dificultades que encontraban. Esos mártires fueron aquellos que fueron alimentados en el altar y luego por esa gracia fueron preparados para lo que les esperara por delante. Su fortaleza y su valentía venía del Señor mismo, cuando Él los potenció para sus actos heroicos y su fe nunca falló. Pero quizás todos nosotros nunca seremos llamados a esos actos heroicos, pero estamos llamados a vivir vidas ejemplares como buenos esposos y esposas, buenos padres, hijos, hijas, vecinos, sacerdotes. Todos estamos llamados a hacer Cristo a los demás y amarnos unos a otros y a ser imitadores de Cristo incluso cuando sea difícil, a nunca rendirnos. Así que nuestra iglesia ha sido bendecida por el testimonio de la fe, el amor y la fidelidad, por estos mártires que han dejado ese ejemplo para nosotros, que enriquece la iglesia y la sangre derramada en defensa de los fieles no ha sido un sacrificio en vano. Al final su martirio ha inspirado a muchos más cristianos a perseverar en su fe e incluso a muchos de sus propios perseguidores a que se conviertan en cristianos. Así que nosotros los cristianos hoy en día de muchas formas tenemos la misma tarea ante nosotros. Al igual que San Pablo en nuestra lectura de los Hechos y San Carlos Luanga y sus compañeros, nosotros también hemos de perseverar en nombre de la verdad. Cuando nos enfrentamos a las dificultades e incluso a las persecuciones de este mundo efímero, estamos llamados a permanecer firmes y resolutos cuando sabemos lo que es la verdad, cuando sabemos que la verdad va en contra de todo lo que el mundo quiere decirnos. Así que, al anticipar la venida del Espíritu Santo esta semana, roguemos la gracia de vivir una vida santa y recta siempre y en todo lugar, siguiendo al Señor Jesús con la misma valentía de los primeros discípulos.